La Voz de América presenta. Renuncia el primer ministro de Haití en medio de la creciente violencia por pandillas. 4 estados en Estados Unidos celebran elecciones primarias. Biden y Trump buscan confirmar sus candidaturas a la Casa Blanca. Además, en audiencia ante legisladores, fiscal especial defiende su investigación sobre el manejo de documentos clasificados del presidente Biden. Y cambia la opinión pública estadounidense sobre la pena de muerte. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les informa Yasmín López. La renuncia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha dejado en el limbo la misión de seguridad de Kenia en la nación caribeña. A pesar de que Kenia había dicho que sus agentes de policía llegarían pronto a enfrentar a las diferentes pandillas que compiten por tomarse el poder, la escalada de inseguridad ha llevado a la nación africana a ponerle una pausa a esa misión. Las reacciones no se han hecho esperar y Ángela González nos reporta. Un consejo de transición que convoque a elecciones es lo que espera el primer ministro de Haití, Ariel Henry, para hacer efectiva su renuncia, lo cual anunció este lunes tras un encuentro de líderes del Caribe. La renuncia se registra en medio de una intensa presión internacional, de la que hacen parte organizaciones internacionales como agencias de la ONU. El nivel básico de hambre ya es muy alto y esto empeora aún más las cosas. Lo que estamos viendo es un aumento en el desplazamiento de la población con 15,000 nuevos desplazados durante el primer fin de semana de marzo, lo que eleva el número total a más de 360,000 personas. Estados Unidos, representado por el secretario de Estado Antony Blinken, hizo un llamado para la pronta creación del Consejo exigido para suplir necesidades inmediatas a los haitianos. Asimismo, destacó que contribuirá con $33 millones en ayuda humanitaria y $100 millones adicionales para financiar el trabajo de la ONU. Estados Unidos no solo ha dado dinero, sino que también el secretario se ha reunido con sus homólogos extranjeros para tratar de recaudar fondos de países adicionales para financiar el soporte de seguridad multinacional. Líderes de pandillas en Haití que han protagonizado actos violentos en varias ciudades, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, se muestran reacios a la posición de otros países. Sí. Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la comunidad internacional que si continúa por este camino, hundirá a Haití en el caos cuando elija a un pequeño grupo de políticos y negocie con ellos en el papel para decidir quién puede ser presidente y qué tipo de gobierno vamos a tener. CARICOM acordó la creación de un Consejo Presidencial de Transición compuesto por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores, con la exclusión de cualquier persona que esté actualmente bajo un cargo, acusación o condena en cualquier jurisdicción. Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, felicitó al primer ministro Henry por poner a su país primero y aceptar dimitir una vez se haya establecido el Consejo. Ángela González, Voz de América. Este martes continúan las elecciones primarias para elegir a los nominados presidenciales de los partidos demócrata y republicano. 4 estados llegaron a las urnas y lo más probable es que Trump y Biden logren sumar los delegados necesarios para confirmar sus nominaciones. José Pernalete nos trae la información. Un día importante para las campañas de Joe Biden y Donald Trump, pues según los cálculos, las 4 elecciones primarias de este martes podrían permitirle a ambos contendores reunir los delegados necesarios para optar a la Casa Blanca en noviembre. Hay un número clave de delegados que cada candidato debe obtener para decir que oficialmente y formalmente tiene la candidatura. Y es que con las elecciones de hoy en los estados de Georgia, Mississippi, Hawái y Washington, los números podrían sumar, de hecho, los delegados necesarios para las nominaciones por el Partido Demócrata y Republicano. Trump tiene actualmente 1,078, ¿ok? Y necesita 1,215. Y Joe Biden tiene 1,869 y necesita 1,968. De manera que, como no tienen enemigos ninguno de los dos, de facto, ellos son los nominados en la Convención Nacional como el candidato oficial de cada partido. Para ambos analistas, uno de los argumentos que serán expuestos en los próximos meses será la edad de Biden, 4 años mayor que Trump. El único enemigo que tiene Biden, además de la vida misma,
es el presidente Trump. Claro, Trump se está refiriendo evidentemente a la edad que tiene Biden. El presidente Joe Biden, que está por reelección, que una de las cosas que lo persiguen, digamos, es la edad. Por otra parte, el expresidente Trump deberá enfrentarse a 91 cargos penales formulados por la justicia estadounidense en diversos juicios. José Pernalete, Voz de América. Y las elecciones de noviembre definirán el rumbo de Estados Unidos durante los próximos 4 años y también mostrarán el sentimiento del electorado sobre temas claves. La Voz de América por eso recorrió varios estados para explorar las preocupaciones de los votantes. Salomé Ramírez nos presenta la primera entrega de la serie Voto Dividido en Estados Unidos. ¿Sabía usted que las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos serán unas de las más divisivas en la historia moderna del país? La revancha entre el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump ha causado frustración entre algunos votantes. Lo más probable es que estés más motivado por votar en contra de un candidato. Es algo que en ciencias políticas se llama partidismo negativo, donde si eres demócrata o republicano, puede que te guste tu partido, puede que te guste lo que defiende, pero detestas y odias al otro lado. Y es que una encuesta reciente revela que 2 de cada 3 estadounidenses, es decir, un 67%, no quisiera tener que elegir entre Trump y Biden. Aún así, saben por quién nunca votarían. Ya sé al 100% de esas dos opciones que votaré por Biden. Nunca podría apoyar a Trump, pero diré que Biden definitivamente no es la opción óptima. Trump ese es mi candidato favorito. Yo creo que él tiene las buenas ideas, él lo demostró. Él hizo mucho bien para este país. A pesar de la polarización, los votantes coinciden en cuáles son los temas prioritarios: economía, democracia, inmigración y salud. Hay mucho acuerdo sobre cuáles son los principales problemas y podría darles una encuesta tras otra que muestra mayorías realmente fuertes a favor de hacer algo contra la violencia armada, hacer algo para controlar los costos de la atención médica y mantener la inflación bajo control. Sí, hay acuerdos, pero la distancia entre partidos ha estancado la resolución de problemas en el Congreso, que cerró el 2023 con apenas 20 leyes aprobadas, el número más bajo en décadas. Si evitamos el contacto, simplemente no hay camino para reducir el conflicto. Será una isla de demócratas frente a una isla de republicanos. Acompáñennos a explorar el sentir de los estadounidenses durante este ciclo electoral en Voto Dividido, una cobertura especial de La Voz de América. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington. Y precisamente uno de esos temas que mantiene divididos a los estadounidenses es la economía, específicamente la inflación que de hecho volvió a subir en febrero, dijo hoy el Departamento de Trabajo. Los precios al consumidor subieron por segundo mes consecutivo en medio de mayores costos de la gasolina y los alquileres de las viviendas. El incremento fue de 0,4% el mes pasado. Esto situó la tasa de inflación anual en 3,2, ligeramente superior a lo que esperaban los economistas. Y tenemos más noticias. Ante legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos testificó este martes el fiscal especial que lideró la investigación de los documentos clasificados hallados en la residencia del presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo. Jacopo, ¿cómo transcurrió la audiencia? Yasmín, esta audiencia se desarrolló como muchos esperaban. El fiscal Robert Hur defendió su trabajo mientras los demócratas protegieron a su presidente y trataron de desacreditar la cuestión de la supuesta memoria frágil de Joe Biden. Por su parte, los republicanos enmarcaron el informe de Hur, que no incriminó a Biden, recordamos, como una prueba de que tampoco fue necesario investigar a Trump por su manejo de documentos clasificados. El fiscal especial Robert Hur, cuya investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden planteó dudas sobre la agudeza mental del mandatario, defendió la inclusión en su informe de los comentarios sobre ese tema. Este martes, durante una audiencia en el Congreso, Hur dijo que tuvo que evaluar el estado mental del presidente Biden para justificar las razones para no enjuiciarlo. Lo que escribí es lo que creo que muestra la
la evidencia y lo que espero que los jurados perciban y crean. No modifiqué mi explicación, tampoco menosprecié al presidente injustamente. Los demócratas criticaron duramente al fiscal por haber minado la autoridad del presidente. Hur negó haber sido influenciado por las políticas partidistas. Usted no nació ayer y entendió exactamente lo que estaba haciendo. No puedo decirme que es tan ingenuo como para pensar que sus palabras no tendrían por qué haber creado una tormenta política. Por su parte, los republicanos criticaron a Hur por no haber incriminado a Biden y afirmaron que fue injusto incriminar al expresidente Trump por retener documentos clasificados en su residencia de Florida. Esto a pesar de que Hur dijo que las acciones de Trump fueron incomparablemente peores. Estos dos informes son, en mi opinión, la culminación de los dos estándares del Departamento de Justicia. Dos estándares. Y un ejemplo nuevamente de cómo el Departamento de Justicia se utiliza como arma contra los conservadores. Hur concluyó que Biden retuvo voluntariamente materiales confidenciales, pero predijo que un jurado habría visto al demócrata con simpatía, como un anciano con mala memoria, y no lo condenaría. El fiscal subrayó que no exoneró al presidente. Sin embargo, dijo que no había suficientes pruebas para llegar a una condena. Hur dijo que el Departamento de Justicia no interfirió con su reporte. A pesar de la insistencia de los legisladores, el fiscal, que en estos días renunció a su posición, no quiso hablar sobre ningún otro tema que no fueran las conclusiones de su reporte. Gracias, Jacobo, por la información. La opinión pública sobre la pena de muerte en Estados Unidos parece estar cambiando. Aunque algunos estados experimentan con nuevos métodos, Verónica Valderas Iglesias nos presenta un reporte sobre la percepción de la pena capital aquí en Estados Unidos. El uso de la pena de muerte en Estados Unidos está nuevamente bajo escrutinio luego de que el estado de Alabama utilizara gas nitrógeno en enero para ejecutar a un recluso sentenciado a la pena capital. Varios estados exploran métodos de ejecución alternativos ante la escasez de químicos para las inyecciones letales, pero no hay un consenso sobre cuál es el más humano. Algunos consideran el pelotón de fusilamiento y otros la electrocución. El estándar es no infligir dolor o sufrimiento innecesario. Ante la reciente fallida ejecución en Idaho de un asesino en serie, la Unión Europea instó a Estados Unidos a seguir la tendencia mundial de abolir la pena de muerte. No previene el crimen y se pueden cometer injusticias que son irreversibles. Hay indicios de cambio. 27 de los 50 estados tienen pena de muerte, pero solo 5 de ellos ejecutaron a personas el año pasado. El apoyo de los demócratas hacia la práctica ha disminuido en recientes años, según encuestas de Gallup. Preocupaciones sobre igualdad y justicia impulsan el cambio en la conversación nacional. Pero la práctica no se eliminará por completo, opina el profesor Robert Blecker. Algunas personas cometen crímenes tan atroces y con una actitud tan despreciable que merecen morir. Bajo el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia declaró una moratoria en las ejecuciones federales en 2021, pero ha permitido que avancen los casos de pena capital para asesinos en masa en Pittsburgh, Pensilvania y Buffalo, Nueva York. El expresidente republicano Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, ha propuesto usar la pena de muerte para sancionar a traficantes de drogas. Históricamente, sin embargo, el tema de la pena capital no ha sido prioridad para los votantes estadounidenses. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Un acto de crueldad ha generado preocupación en Phoenix, Arizona, donde las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven guatemalteco. Entre las evidencias salió a la luz un video presuntamente grabado por el joven antes de morir. Rubén Pereira nos presenta el caso. Buenas, estoy enfermo por tomar una pastilla sin sueño. Aparentemente, estas son las últimas imágenes que grabó este joven guatemalteco antes de morir. Por petición de su padre, omitimos su identidad. Presuntamente, el video fue tomado por coyotes que lo mantenían en una casa de seguridad, una residencia de carácter ilegal ubicada en Phoenix. En el video, que está en poder de las autoridades, el joven aseguraba que estaba mal de salud por tomarse unas pastillas para aguantar la travesía del desierto tras cruzar la frontera. Les pasa el efecto y ya ellos tienen diferentes tipos de padecimientos, como convulsiones. Después de que su padre hizo el pago extorsivo que le exigían los coyotes, el joven murió. Los coyotes lo dejaron en una zona desértica en el norte de Phoenix.
El cadáver estaba envuelto en una bolsa de plástico. Así lo encontraron integrantes de Capellanes del Desierto. Si ellos sabían que él ya iba en una condición de que iba a morir, ¿por qué antes de llegar a la casa de seguridad, por qué no lo dejaron en un callejón, en una banqueta? Una situación tan inhumana que llenó de indignación a la comunidad guatemalteca en Phoenix. Tiene más dignidad un perro que el ser humano. El cuerpo del joven guatemalteco se encuentra aquí en las oficinas del médico forense del condado Maricopa, donde tratan de determinar la causa de su muerte. Las autoridades policíacas también investigan este caso. Tomaron este joven como que si fuera cualquier basura, y esto no debe ser así. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades a que investiguen este caso. En conversación con La Voz de América, el padre del joven pidió la reserva de la identidad de su hijo, pero autorizó la publicación del caso, según sus palabras, para evitar que otros tengan este triste final. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Este martes zarpó en Chipre un barco que transportaba 200 toneladas de ayuda para Gaza. Es un proyecto piloto que tiene como meta abrir una ruta marítima para entregar suministros a una población que padece hambruna tras 5 meses de la escalada de la guerra entre Israel y Hamás. El barco benéfico Open Arms contiene harina, arroz y proteínas. La misión fue financiada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos y organizada por la organización benéfica World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más temas aquí en El Mundo al Día. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Arrecia la persecución a colaboradores de María Corina Machado en Venezuela. Ya son 4 los jefes estatales de la campaña de la candidata opositora que han sido detenidos en lo que va corrido de este año. Esto mientras el Consejo Electoral confirmó la inhabilidad de Machado para ejercer cargos públicos. Álvaro Algarra nos trae la información. Los detenidos son Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Emilio Brandt. El fiscal general Tarek William Saab anunció en la red social X que los 4 están acusados de participar en actos conspirativos, pero deberían salir en libertad porque el Ministerio Público aún no cumple un requisito procesal, alega Omar Moratosta, abogado defensor de los 4 detenidos. Porque no se les puede mantener privados más tiempo ilegítimamente de la libertad
si esto no ha ocurrido. El asesor jurídico de la organización política Vente Venezuela, Perkins Rocha, advirtió que el gobierno busca generar zozobra e incertidumbre de cara a las elecciones previstas para el mes de julio. Generar sobre todo en la masa ciudadana que en octubre del 2023 se manifestó aplastantemente a favor de la candidatura de María Corina Machado, incertidumbres, indefinición y en el fondo miedo. La jefa principal de campaña de María Corina Machado, Magalí Meda, catalogó como un atropello todas las detenciones. Es gravísimo. Es el cuarto jefe de campaña que tenemos preso, desaparecido. A esta hora nosotros no sabemos dónde está Emil Brand, que es el jefe de campaña de María Corina Machado en el estado Barinas. ¿Qué clase de campaña se puede hacer así? En medio de las detenciones y mientras Machado continúa con su campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral especificó en su página web que está inhabilitada para optar a cargos de función pública. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Fue hallado muerto John Barnett, un exagente de Boeing que denunció públicamente presuntas violaciones a la seguridad cometidas por esa empresa para la que trabajó durante varias décadas como gerente de calidad hasta jubilarse en el 2017. El hombre de 62 años murió a causa de una herida de bala autoinfligida, confirmó este martes la oficina forense del condado de Charleston en Carolina del Sur. La investigación todavía está en curso. Y al regreso, listo para jubilarse está el arzobispo de Nicaragua, pero ¿quién lo reemplazará en una nación sin garantías para la iglesia? Los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. El arzobispo de Managua envió su carta de renuncia al Papa Francisco. Ahora la pregunta es, ¿quién lo reemplazará en medio de la represión que continúa ejerciendo el gobierno de Daniel Ortega contra miembros de la Iglesia? Donaldo Hernández nos trae la información. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, está listo para jubilarse y para iniciar el proceso de retiro, tras enviar su carta de renuncia al Papa Francisco. Dar gracias al Señor. Dar gracias a los papas. Brenes envió la carta al Vaticano el pasado 7 de marzo, pero aún no recibe una respuesta oficial. El sumo pontífice debe elegir al sucesor de Brenes entre los 9 obispos que integran la conferencia episcopal. Siempre desde la conferencia episcopal presenta la terna, el mismo arzobispo presenta también sus candidatos, ¿verdad? Santo Padre lo valora y luego él es el que toma la decisión al final.
Abogados explican que, aunque hay 9 obispos en la conferencia episcopal, de ellos 3 fueron forzados al exilio y 2 ya cumplieron la edad para jubilarse, razón por la que no ven con claridad quién podrá ser el sucesor del cardenal. Y en efecto existe poca presencia de obispos en Nicaragua, ya que han sido perseguidos por la dictadura y generalmente pues la mayoría acallados. Durante los últimos 6 años de conflicto sociopolítico, las relaciones de la Iglesia Católica con el gobierno de Nicaragua han sido tensas. No obstante, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que tiene el interés de mejorar su relación con la Iglesia. Aquí estamos y vamos adelante, junto a su eminencia y reverendísima el cardenal Leopoldo. Algunos especialistas en temas religiosos consideran que el Papa tiene la opción de mantener en el cargo al cardenal Brenes. Donaldo Hernández, Voz de América. Al volver, obra póstuma de Gabriel García Márquez ya está a la venta. Les contamos en instantes. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Ya están las principales librerías de México. En agosto nos vemos, una obra póstuma e inédita del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. Javier Cardoso nos cuenta más. Robin ya estaba en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo cuando ésta abrió sus puertas. Quería ser el primero en llevarse la novela póstuma del colombiano Gabriel García Márquez. Cuenta que la añoranza lo trajo aquí. Su estilo, su narrativa, las añoranzas. Voz de América conversó con otros lectores interesados en esta historia póstuma del escritor colombiano titulada En agosto nos vemos, que según trascendió, empezó a escribir en 1999 y nunca se decidió a publicarla. Siento que nunca se va a poder dejar de leer sin que te siga sorprendiendo a pesar de que pasen los años. Lo que tiene García Márquez con los mexicanos es esta cercanía que nos permitió enamorarnos de sus obras. Y amor se vivió en la Ciudad de México. Seguidores y amigos celebraron su nacimiento con vallenato y pastel de zanahoria, otra forma de agradecer la publicación inédita de su obra póstuma. Que 10 años después de muerto aparezca En agosto nos vemos, este texto inédito de Gabriel García Márquez, no tiene que menos que
que celebrarlo todo el mundo, ¿no? De tantas maneras. Es García Márquez. En agosto nos vemos ha provocado pequeñas fiestas en la Ciudad de México y en otros puntos de América Latina. Fue presentado por su familia en Madrid, España, y por sus amigos en la capital de México. Hoy lo celebran quienes creen que el mejor homenaje que se le puede dar es volver a leerlo. Javier Cardoso, Voz de América, Ciudad de México. Pues qué buena manera de terminar esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López. Los espero mañana.